Hola colegas, este video es para llamar la atención respecto a algo de la mayor importancia, que digamos los posts, las publicaciones en las redes sociales en sí mismos no bastan para poder explicar en su verdadera magnitud, en su completo significado e impacto en la sociedad, para los profesionales de la salud y para la población. Lo que tenemos enfrente es una reforma o un cambio en el sistema de salud que, contrario al discurso oficial, no cumple con los requerimientos de nuestro país, de nuestras condiciones, de nuestra población en su diversidad cultural, en su diversidad geográfica y también en todo el aspecto y su heterogeneidad que es necesario incluir, tomar en cuenta para poder hacer una reforma que realmente cumpla lo que se pretende o se dice, pero que está demostrando en los hechos que no va a poder cumplir. En primer lugar, México es el país con menor gasto gubernamental en salud de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que evidentemente es solamente un sector de países los que están bajo la égida del capitalismo de Estados Unidos y de Europa. Pero aún así digamos que es pues económicamente y geopolíticamente pues el ámbito en el cual nos encontramos como país. Ser incluso menos gasto que Turquía, no solamente en salud, sino en gasto social, que incluiría educación, también pensiones y jubilaciones. Es decir, somos un país en el que lo primero que se tendría que hacer es modificar hacia arriba esta situación que venimos arrastrando y que médicamente quien me esté escuchando del área de la salud, yo llamaría una situación de un sistema de salud con una enfermedad crónica agudizada en este gobierno. No negamos, es evidente, y la discusión sobre si los de antes o los de ahora son mejores o peores es una discusión ficticia, una falacia que se nos ha pretendido imponer, pero que en base a un pensamiento científico analítico basado en la realidad no tiene razón de ser. El sistema de salud es uno, y a nosotros como personal y a los pacientes como usuarios, como ciudadanos que acuden esperando el cabal cumplimiento de su derecho a la salud, no solamente como un derecho a la protección, como dice la Constitución, que se queda corto, sino como un derecho humano, universal, individual y social, que debe ser garantizado por el Estado para toda la población, independientemente de su condición socioeconómica, de su raza, de su ubicación geográfica, de su religión, de su filiación política. Esto no está siendo cumplido y por el contrario, es muy importante que hagamos un análisis de la teoría, del discurso, de lo que se dice y se pretende, que podríamos decir que nadie puede estar en contra, a lo que estamos viendo en la práctica, en los hechos, en la praxis. Dos ejemplos breves para no alargar esta participación. La decisión de que el gobierno no diera, no invirtiera, no financiara las pruebas de detección de COVID. Fuimos el único país en el mundo que tomó esta medida bajo criterios evidentemente de austeridad, de no gastar. Y sin embargo, el propio gobierno, cuando alguna persona se enfermaba y trabajaba
para poder tener su incapacidad tenía que presentar una prueba que demostrara que tenía el virus. Los beneficiados finalmente, diríamos, a querer o no, y estoy seguro que es queriendo y sabiendo, los beneficiados fueron la iniciativa privada, los laboratorios particulares, los consultorios adyacentes a farmacias, porque ellos fueron los que realizaron la gran mayoría, cientos de miles, si no es que millones de pruebas COVID. Segundo ejemplo, la cancelación de las normas oficiales mexicanas de atención a la salud, que son estándares, criterios de lo que es esperado que se haga en cuanto a proporcionar medicamentos, estudios diagnósticos, tratamientos, que son leyes que rigen y obligan al personal de salud a través de las instituciones. Es decir, son normas para las instituciones públicas y privadas. De pronto desaparecen sin explicación alguna, y entonces en un país que pues hasta el momento oficialmente somos un país capitalista, todo lo que no esté regulado, lo que no esté normado, queda en manos de las leyes del mercado. Y ya lo estamos escuchando, los spots en radio, en medios de comunicación masivos de Laboratorios Polanco, que sabemos que son del Grupo Carso, de Carlos Slim, la campaña intensiva de las farmacias de similares, que es un caso específico sobre el cual se habla muy poco, pero que ha sido realmente perjudicial y que este gobierno y los anteriores no han enfrentado como debe de ser, promoviendo que la gente se haga pruebas para detección de cáncer de mama, cuya norma oficial mexicana fue eliminada, y detección de cáncer cervicouterino, que también su norma técnica fue eliminada, y en fin. Entonces, la atención a la salud de las personas, nuevamente a querer o no, y supongo, casi puedo asegurar que es queriendo, es decir, hay contubernio, es decir, hay permisividad, queda en manos de las leyes del mercado y por lo tanto a merced de quien tenga poder adquisitivo lo conseguirá y quien no queda fuera. La última decisión de ayer 29 de junio de eliminar a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, a los organismos colegiados académicos, a las asociaciones y sociedades más importantes del área de la salud, a la iniciativa privada también, del Consejo de Salubridad General, corresponde a un concepto que debemos de cuestionar, una centralización y por lo tanto o una concentración del poder ahora en el área de la salud, bajo una premisa que no está demostrada. Se ha dicho que el problema del sistema de salud fue su descentralización y el dejar que los estados administraran los presupuestos en salud de las entidades federativas, y ahora en este caso pues también que las asociaciones, las universidades tuvieran injerencia, cuando en realidad no hay una prueba fehaciente, científicamente demostrada, de que esa afirmación es verdadera. Se basa en la suposición, en la premisa, en el acto de fe de que en el gobierno federal, de que centralizando, los recursos estarán administrados por los bendecidos, los inmaculados, los honestos, los morales, los correctos, los honestos. No hay prueba de eso. En realidad esto puede ocurrir tanto a nivel de las entidades federativas como a nivel del gobierno federal. Y entonces, para terminar, diré, como ciudadanos de a pie, como personal de salud de a pie, médicos, enfermeras y enfermeros, camilleros, químicos, laboratoristas, trabajadores sociales, todo el espectro del equipo de salud, el personal administrativo, el personal de todas las instituciones, establecimientos de salud de todos los niveles, estamos a merced de una lucha de poder de gran magnitud en las altas esferas, por ver quién se queda con el pastel del sector salud, porque el IMSS Bienestar es la propuesta de este gobierno para que, independientemente de lo que suceda en el campo o en el terreno electoral, ellos se queden con una gran parte del sector salud
para seguirlo pues administrando y por lo tanto beneficiándose e imponiendo. Aquí es fundamental entender que la transformación en el sector salud, como en los otros ámbitos, no es transformación porque no ha sido incluyente, no ha sido democrática, no ha sido tomando en cuenta ni la opinión, ni la participación, de ninguna manera, de ningún sector que forma parte esencial de los diferentes sistemas. Y en el caso del sistema de salud, pues ya lo decía la definición primaria, la primera definición de un sistema que hizo el investigador von Bertalanffy. Un sistema es un conjunto de partes que funcionan entre sí para un fin. Entonces, en el sector salud, el personal de salud está solamente recibiendo las órdenes, la imposición, el aplastamiento autoritario, antidemocrático de quienes hoy gobiernan en todos los niveles para que obedecer y comportarse de manera dócil, obediente y completamente acrítica respecto a una reforma que es muy cuestionable, tanto sus resultados finales como sus objetivos, que además no han tenido la gentileza y sobre todo la seriedad de plasmar en un documento, en una información pública que nos exprese el tipo de sistema de salud que se quiere, más allá de las declaraciones y de los documentos ya aprobados, de los hechos consumados. Entonces, este es un gobierno de hechos consumados y de transformaciones supuestas o transformaciones pero autocráticas, es decir, decisiones unilaterales de supuestos expertos, de gobernantes y funcionarios que se consideran a sí mismos poseedores de la verdad única y que no tienen que dialogar con absolutamente nadie. Podría yo decir que una característica esencial de este gobierno en estos momentos es la carencia total de empatía y una conducción completamente antidemocrática. Esto es un primer llamado para que entendamos que no se trata solamente de si se consiguen bases o no y de qué tipo de condiciones salariales o profesionales, sino que lo que está en disputa hoy es el derecho a la salud y el papel que jugamos como trabajadores, como personal de salud en ese proceso, en esa tarea, y la sociedad, el pueblo de México. Es un llamado a que pongamos atención y a que vamos a tener que hacer un movimiento de gran envergadura, de gran calado, porque esto no puede quedarse así. Tenemos que, como en otros momentos de la historia del país y del mundo, levantarnos, organizarnos y luchar hasta sus últimas consecuencias, porque algunos sí tenemos claro cuál es el objetivo de lo que queremos como país, como población, como pueblo. Muchas gracias, seguimos en contacto. Hasta la victoria siempre, venceremos.